Ahí, ya estamos. Bueno, resumiendo un poquito la clase de ayer, lo que estuvimos viendo fueron las diferentes formas jurídicas. Hablamos de las unipersonales y sus diferentes formas de tributación. Mencionamos monotributo, mencionamos pequeñas empresas, mencionamos servicios personales y el régimen general de aportación, como si fuera cualquier otra empresa. Y después también vimos el tema de las sociedades. Hablamos de sociedad de responsabilidad limitada y de sociedad de hecho. Sociedad de hecho y también sociedades anónimas. ¿Sí? Eso como un pantallazo general, más o menos de las ventajas y desventajas que podía tener la opción de cada una de ellas. Hoy lo que vamos a ver un poquito es, una vez que elegimos la forma jurídica más adecuada a nuestro proyecto y a nuestras condiciones económicas, lo que vamos a hacer es comenzar a inscribir la empresa en los distintos organismos del Estado. Entonces, ahora les voy a compartir la presentación, que después también la van a tener en la plataforma. Acá. Que son los organismos a donde vamos a ir. El primer lugar donde tenemos que inscribir la empresa es en DGI y BPS. DGI y BPS funciona como si fuera una ventanilla única, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de formulario en el caso de querer abrir una unipersonal o cualquier otra forma societaria. Vamos a tener un formulario que es el 351, que es de inscripción y actualización de información, que es compartido, lo utiliza tanto DGI como BPS. ¿Qué información se va a colocar allí? Bueno, la fecha de inicio de actividades, ¿sí? Qué tipo de actividad económica se va a desarrollar, a qué nos vamos a dedicar dentro de la empresa, el domicilio fiscal y el domicilio constituido. El domicilio fiscal va a ser dónde va a desarrollar esa actividad económica, sería la dirección física del comercio, ¿sí? Y después tenemos el domicilio constituido, que es donde se va a guardar la información o los documentos que se generen dentro de la empresa. Ambos pueden coincidir o pueden ser diferentes. Por ejemplo, si la empresa opta por guardar su documentación en otra dirección, ¿sí? Ahí vamos a tener que especificarle a la DGI, en el caso de requerir documentos nuestros, dónde los puede ubicar. ¿Bien? Después, por acá abajo, tiene una serie de cuadrillitos ahí que no se ven. Yo después en la plataforma les voy a subir el formulario para que puedan ver los campos que tiene. Allí se encuentran los diferentes impuestos que va a tributar la forma jurídica que nosotros elijamos, ¿sí? Nosotros, lo que vamos a hacer es marcar de todos los impuestos posibles cuál nos corresponde. Ejemplo, si fuéramos una unipersonal de servicios personales, marcaríamos IVA servicios personales, ¿sí? No sería IVA general. ¿Ah? En la segunda parte, lo que vamos a encontrar allí, que vamos a tener que describir, es toda la información de los titulares de la empresa. Su nombre completo, domicilio, correo electrónico, su documento, su estado civil, ¿sí? Y eso después lo va a firmar el titular de la empresa y lleva un timbre profesional. ¿Ah? En conjunto con esto se va a presentar también un formulario 205 que es exclusivo de BPS, en el cual nosotros vamos a declarar el sueldo ficto o la categoría por la cual vamos a aportar. Entonces, en el caso de abrir la empresa y no tener empleados, nos correspondería como mínimo aportar por la categoría 1, que está conformada por 11 bases fictas de contribución. Cada base ficta de contribución equivale a 1.291,77, 1.292 pesos. ¿Sí? O sea que el sueldo por el cual va a aportar el patrón va a representar unos 14.209, 210 pesos por ahí, como si fuera el nominal de sueldo. Perdón.
En el caso de que tenga empleados, esa categoría va a aumentar. Pasaríamos a una segunda categoría con un sueldo. Profe, Sí, perdón, no entendí esa parte. Por tener por el sueldo de él, digamos, tiene que aportar 14.000 pesos. no. Va a tomar ese sueldo como si fuera su sueldo nominal y a partir de ahí se le van a hacer los diferentes aportes. Vamos a ver que más adelante en la diapositiva vamos a encontrar los porcentajes de aportes personales y de aportes patronales. Eso es como si Como que fuera, 14.000 pesos la base, digamos. claro, es como si fuera el sueldo nominal de él. Ah, ok, está. ¿Ah? De ahí se le aplican los descuentos, que es lo que va a pagar, y va a tener como si fuera un sueldo líquido. Ah, ok, ¿Sí? está. Pero es algo ficto, por eso es base ficta de contribución, es un supuesto. Ah, ok, ¿Sí? está. Eso es en el caso de que no tuviera empleados. Si llega a tener empleados, está obligado a pasar a aportar por una segunda categoría, en donde se aumentaría ese sueldo ficticio, que pasaría a ser 15 bases fictas y equivaldría a 19.376 o 77 pesos. ¿Sí? Siempre y cuando el sueldo del empleado no supere ese monto. Si el empleado gana 25.000 pesos, el sueldo ficto del patrón será el mismo importe, porque se supone que el patrón no puede ganar menos que el empleado. Claro. Por lo menos debe ganar Ay, lo mismo. no saqué el micrófono, perdón. No pasa nada. Bien, entonces lo que voy a hacer es declarar esa información en ese formulario, en el 205. ¿Para qué? Para que BPS sepa cómo va a ser mi forma de aportación. Hay más categorías para aportar. Yo puedo seguir aumentando las categorías y aportar por más dinero, que de hecho es lo que hacen las empresas cuando ya están en los últimos años, digamos, de aporte para mejorar su jubilación. Ahí. Ahora, una vez que yo tengo esos formularios completos, debo presentar junto con ello otro tipo de documentos adicionales, como ser la fotocopia de la cédula del titular y las fotocopias de cédula de otra persona si es que otro hace el trámite. ¿Sí? También nos van a pedir una certificación notarial con 2 fotocopias que el escribano va a certificar determinada información, como ser nuestras firmas, nuestros datos personales, nuestro domicilio, pero esta certificación notarial puede ser sustituida por algún tipo de recibo con algún ente público que tenga nuestro nombre, que no tenga una antigüedad mayor a 60 días. O si no tengo eso, por lo menos el contrato firmado con ese organismo. Si yo presento eso, no es necesario gastar en, en un certificado, ¿sí? ¿Cómo puedo iniciar el trámite? Bueno, lo puedo iniciar de 2 maneras. Lo puedo iniciar de manera presencial, concurriendo directamente al organismo, ya sea BPS o DGI, que funciona como si fuera una ventanilla única. Si yo voy a DGI, me van a inscribir primero DGI y después BPS. Y si voy a BPS, el funcionario de allí va a hacer lo mismo, me va a inscribir primero DGI y después BPS. Y la segunda modalidad que existe es a través de la web. Con todo esto de la pandemia es como que se ha aumentado su uso. Para ello voy a tener que firmar un contrato que lo puedo solicitar directamente en Habitat, ¿sí? De usuario persona con BPS para poder utilizar los servicios en línea que me ofrece BPS. Algo importante acá que no podemos olvidar es que para la inscripción de la empresa tenemos un plazo máximo de 10 días corridos. Si lo hacemos posterior a ese tiempo, por algún motivo nos pasamos, bueno, lo que va a pasar acá es que BPS
y DGI nos van a cobrar multas que están catalogados en unidades reajustables por una declaración fuera de plazo, ¿sí? O una inscripción fuera de plazo. Una vez que yo realicé todo el trámite de apertura, el organismo, ya sea DGI o BPS, me va a devolver dos constancias de inscripción. Una que es la 6351, que es como si fuera una copia resumida del formulario 351 de actualización y de inscripción, que va a tener toda la información mía, y después el 6361, que es la constancia de inscripción misma, o sea, es el RUT, ahí ya me asignaron el número de RUT de la empresa, y va a decir en qué fecha inicio actividades y cuáles son las actividades económicas que yo realizo, qué tipo de aporte corresponde y qué forma jurídica adopté. ¿Sí? Una vez que yo obtuve ese trámite, ya estoy en condiciones de poder solicitar la autorización para poder imprimir documentos comerciales, que esos documentos comerciales serían, en el caso de que sea documentación manual, sería la factura, la boleta de contado y las notas de ajuste y los recibos, remitos también, o si ya opté por entrar con la facturación electrónica, bueno, sería el e-ticket, la e-factura y las notas de ajuste correspondientes a ese e-ticket o a esa e-factura. Recién dijimos que en el 6361 ya nos habían asignado el número de RUT. El número de RUT no es nada más ni nada menos que el registro único tributario. Es por el cual nos van a identificar como personas y como empresas. Además, ese número va a funcionar como si fuera la cédula de la empresa, ¿sí? Consta de 12 dígitos y por acá más les muestro cómo se subdividen esos grupos de números y qué significado tienen. Los dos primeros van a identificar el departamento o la localidad de apertura, ¿sí? Dentro de DGI hay una tabla, una codiguera, en la cual se establece cada departamento y localidad con un número asignado. Por ejemplo, el 21 le va a corresponder siempre a Montevideo, el 10 le corresponde a Maldonado, el 08 le corresponde a Las Piedras, Canelones, y así sucesivamente. Los siguientes 6 números, o sea, el sector B, son secuenciales e identifican el número de comercio. Cada empresa tiene asignado un número de empresa, ¿sí? Los siguientes 3, el sector C, serían significaría en algún momento de la historia, las sucursales que tenían contabilidad propia. ¿Qué pasa? Hace muchos años la DGI marcó la pauta marcó la resolución de que la contabilidad de las empresas fuera centralizada, o sea que exista una única contabilidad. Por ende, ese sector como que quedó medio obsoleto y lo vamos a ver siempre igual en todos los números de RUT. Y por último, tenemos el dígito verificador. Ese dígito verificador va a cumplir diferentes funciones. Por un lado, la de verificar si cometemos algún error cuando ingresamos el número en algún organismo, nos equivocamos, nos va a decir que no es correcto. Y por el otro nos va a servir para fijarnos en los calendarios de vencimiento de la DGI con el tiempo que tenemos para presentar las diferentes declaraciones que debe presentar la empresa y poder realizar los pagos. ¿Vamos bien por acá? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Perfecto, un dedito para arriba, muy bien. Seguimos entonces. Hoy les hablaba de la autorización web, ¿no? Ya teniendo las constancias de apertura, para poder solicitar la impresión de documentos, DGI me proporciona dentro de la web un listado de imprentas que están autorizadas a emitir documentos comerciales, ¿sí?
Entonces por acá vamos a tener la autorización web, que va a constar con mi número de root, por acá arriba, el número de autorización que tengo asignado, el nombre de mi empresa, donde estoy ubicada físicamente, y yo le voy a solicitar a la imprenta, le voy a dar la orden de decir, bueno, necesito que me imprimas un determinado tipo de documento, por ejemplo, una factura o, no sé, una nota de ajuste, que va a comenzar con una serie, que las series son letras dentro de los documentos comerciales, y un número que es correlativo. Le voy a decir que me imprima de la serie A número 1 a la serie A número 100. Como mínimo, yo le puedo pedir hasta el número 50, o sea, 50 documentos de venta, que sería como una libreta, ¿sí? De ahí para arriba, todas las que yo considere que necesarias para poder trabajar. Ese documento, esa orden que se genera o esa autorización, yo se la tengo que enviar por correo a la imprenta, ¿sí? Y bueno, después me comunicaré con ella para ajustar todo el tema del diseño del documento, dónde quiero el logo, qué información le voy a poner, ¿sí? Siempre respetando los requisitos de formalidad de los documentos, ¿no? Que más adelante los vamos a ver. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta con las autorizaciones web es que tienen 15 días hábiles de validez. O sea, yo en esos 15 días tengo que... Profe, Sí, perdón, ¿para qué sería eso? la autorización web Sí. para que tú puedas imprimir boletas para vender. Ah, ta. Es una autorización. Claro, la DGI te autoriza a imprimir documentos comerciales. Después que vos tenés eso, mandás a hacer las boletas a A la imprenta. la imprenta. Ta. Me O había sea, perdido un poco. no hay problema. Si vos no tenés esto, la imprenta no te lo va a poder realizar porque no está autorizado a imprimirte Claro. documentos. O sea que ¿Ah? tiene que ir con ese papel. Exacto, se lo mandás por correo. Hoy en Claro. día ya es todo Sí, digital. es verdad. Claro. Y una vez que tú le presentaste eso, la imprenta toma conocimiento de que tiene que imprimirte documentos, ¿sí? Y empieza a resolver contigo los detalles del diseño. ¿Dónde querés el logo? Si lo querés a la izquierda, a la derecha, en color, en negrito, ¿sí? Y todo eso no puede superar los 15 días. Vos en 15 días tenés que comunicarte con la imprenta, resolver el diseño, la imprenta debe imprimir, tú debes pagar y retirar el documento. Si no lograste hacer todo eso en esos 15 días, lo que va a pasar es que esa autorización se va a vencer y vas a tener que solicitar una nueva. Esto es importante porque este número de autorización va a aparecer en los documentos impresa. O sea, lo vamos a ver en un sector del documento que se llama pie de imprenta. ¿Sí? Bueno, mientras tanto, en la parte, eso era con DGI, en la parte de BPS, también nosotros vamos a tener que firmar de alguna manera un contrato con BPS para poder utilizar también los servicios en línea. O sea, todo lo que podamos gestionar a través de la página web va a ser como más ágil para nosotros. No tenemos necesidad de ir al organismo. ¿Qué cosa podemos hacer ahí? Bueno, podemos hacer un millón, hay un listado enorme. Podemos inscribir empresas, podemos modificar, podemos reiniciar actividades si por algún momento estuvo cerrada la empresa y queremos retomarla. Podemos hacer ingresos y egresos de personal o modificación de personas, de su situación. No sé, cuando ingresó a trabajar era soltera y sin hijos, y después de un año hay que informar a BPS que cambió su situación. Bueno, ahora tiene un bebé, o sea que hay un menor a cargo, y de repente hay un cónyuge o un concubino que no está teniendo un trabajo formal, por lo tanto no está teniendo derecho a la mutualista, ¿no? Para que, como estamos dentro de un sistema solidario, bueno, la persona aportará un poquito más para que su cónyuge, su concubino pueda tener derecho a esa mutualista.
Podemos hacer también presentación de nóminas. La nómina no es nada más ni nada menos que un listado que yo le comunico a BPS con las personas, diciéndole cuántos días trabajaron y cuánto es su sueldo nominal, ¿sí? De ahí puedo retirar la factura, la puedo bajar y puedo realizar los pagos en línea. O sea que ya no me muevo de la oficina. Eso es lo bueno. También podemos hacer consultas y verificaciones de certificados. Los certificados, BPS emite dos tipos. Emite certificados comunes, que lo que van a hacer es comunicar de alguna manera o confirmar que la empresa se encuentra al día con todas sus obligaciones. O sea, no le debe nada. Y otro tipo de certificados que emite son los certificados especiales. Esos, como dice la palabra, son para ocasiones especiales. No sé, en algún momento la empresa adquirió un bien, un vehículo, un inmueble que es propiedad de la empresa, está vinculado con la empresa y desea enajenarlo, o sea, venderlo, debe haber un certificado especial que diga que ese inmueble se encuentra en condiciones de ser, de alguna manera, desafectado de la empresa, ¿sí? Que no tiene deudas con BPS ni nada por el estilo. También desde octubre del año 2017 se empezó a llevar a través de los servicios en línea de BPS la planilla de trabajo unificada que antes se llevaba a través del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Cosa que suena como lógico porque era como complicado estar informando a dos organismos diferentes la misma información en tiempo y forma, ¿no? A veces ingresaba la persona a trabajar, se comunicaba su ingreso a BPS, pero me olvidaba de hacerlo en la planilla de trabajo. Y ahí ya tenía un problema con el ministerio. Le subía el sueldo al empleado, ¿no? Se lo informaba a BPS porque tenía que declararlo, pero me olvidaba de actualizar la planilla con el cambio de salario o el cambio de categoría en el caso de que hubiese existido algún ascenso. Entonces, para evitar todo ese tipo de inconvenientes y generarle multas a las empresas, decidieron unificar toda la información, que es como coherente, ¿no? Si yo te estoy informando qué estoy pagando, ya te informo qué horario tiene, ¿no? Tampoco había conocimiento por parte de BPS la categoría de la persona y a qué grupo o subgrupo de consejo de salario pertenecía. Entonces, como que no existía ese control. Con esto nuevo integrado, así unificado, como pueden ver, se solucionó un montón de cosas para las empresas y mismo para los organismos que pueden ejercer otro tipo de control. Profe, ¿a partir de qué año fue eso? Octubre del 2017. 2 de octubre se puso en vigencia. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, acá les explicaba esa parte, ¿no? Que a partir de octubre se había unificado la planilla, generando un registro único en la web con toda la información sobre empresas y trabajadores. ¿Qué formato tiene ahora la planilla de trabajo? Ya se los muestro. Ahí. Esta sería una planilla tipo que, como ven, tiene tanto el logo de BPS como del ministerio. Y yo la puedo sacar por periodos. Le puedo decir que me muestre de una fecha específica la información de esa planilla. Por un lado tengo el cabezal de la planilla, con la información, con el número de BPS que me fue asignado en el momento del registro, con el número de RUT que me asignó la DGI cuando inscribí, tiene la fecha de inicio de actividades, a qué tipo de aportación pertenece, la forma jurídica o la naturaleza jurídica de la empresa, los datos de la empresa, ¿sí? Con su nombre, dirección, a qué grupo y subgrupo pertenece. Ahí es donde ya se empieza a ejercer el control por parte de BPS. Ay, perdón que les moví acá. Y después voy a tener por acá la información de las personas que integran esa empresa. Voy a tener primero el titular y segundo la persona que trabaja, ¿sí?
Y ahí le voy a informar en qué fecha ingresó, cómo es su forma de remuneración, si es jornalero, si es mensual, ¿sí? La fecha de nacimiento, qué sexo tiene, el salario que cobra de forma nominal de acuerdo a su grupo, a su categoría dentro del Consejo de Salarios, y los diferentes horarios que realiza, así como sus respectivos horarios de descanso y días de descanso. Esta planilla de trabajo debe estar visible dentro de la empresa. O sea, ahí hay un tema de que la información debe ser accesible para todos los trabajadores. Yo tengo derecho como trabajador de saber que ante la misma categoría y el mismo, digamos, la misma antigüedad dentro de la empresa, cobro lo mismo que el otro, ¿no? Lo único que puede variar de repente es la antigüedad que pueda tener, que en algunas categorías del consejo se estipula, ¿no? Que eso puede ser el diferencial del salario. Por acá les presento qué pasa dentro de BPS cuando declaramos los sueldos, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Bueno, todos los aportes, tanto personales como patronales, son utilizados para financiar la seguridad social. La seguridad social está enfocada directamente en los distintos subsidios que brinda BPS, tanto como subsidios por enfermedad, por maternidad, por seguro de desempleo, la parte del Fondo Nacional Integrado de Salud, ¿tá? Se utiliza para eso. ¿Y cómo se nutre todo eso? Bueno, de las contribuciones patronales que realiza el patrón y las contribuciones personales. O sea, lo que nos descuentan a nosotros en nuestro recibo de sueldo. Entonces ahí tenemos diferentes porcentajes. Ante un sueldo nominal, al empleado se le van a descontar un 15% de su salario por concepto de aporte jubilatorio y el patrón va a pagar un 7,5% más para mejorar de alguna manera la jubilación de esa persona. Después se encuentran la parte de seguro de enfermedad o de FONASA o del Sistema Integrado de Salud, en donde va a tener dos porcentajes el trabajador. Uno que es fijo del 3% y después una tasa adicional que va variando de acuerdo a la situación personal de cada uno, ¿sí? Que esa variabilidad puede ir del 1,5% en el caso de que no tenga hijos, un 3% en el caso de tener hijos y un 5% en el caso de tener cónyuge o concubino a cargo, ¿sí? ¿Qué pasa si ese porcentaje del 3% no llega a cubrir la mutualista? Bueno, el patrón debe aportar un 5% y si la suma de esos dos, ese 5 y ese 3 que pagan el patrón y el empleado para tener la mutualista no alcanza, se suma un complemento de la cuota mutual, ¿sí? ¿Cómo iría esa cuenta? Bueno, sería el valor de la cuota mutual menos ese 8%, o sea, la suma del 5 y del 3 que ya están calculados para aportar. Y ahí se hace el complemento para pagar. También tenemos el Fondo de Reconversión Laboral, que bajó, estaba en 0,125 y ahora está en 0,10 para las dos partes, tanto empleado como trabajador. Y esos fondos se utilizan para financiar capacitaciones por diferentes motivos, ¿no? Cuando uno está en seguro de desempleo, por la razón que sea, o necesita reconvertirse laboralmente, bueno, esos fondos se utilizan para eso, para financiar la capacitación de las personas, como está pasando con los cursos que ustedes están realizando. También se va a sumar dentro de la parte de BPS lo que sería el IRPF, que es el impuesto a las rentas de las personas físicas. Y eso va a ir variando de acuerdo a cada caso en particular. Hay gente que deberá pagar y hay gente que no. Pero eso se va a calcular en una factura aparte por los salarios que va a tener que pagar la empresa,
que obviamente lo que va a hacer es retener ese impuesto de los trabajadores y lo va a pagar a BPS. Está quedando 6 minutitos, a ver si me da para empezar otro tema. O si... me da para terminar 2 cositas más. Ya les comparto y seguimos la presentación. Bien. Una vez que yo presenté la nómina, que tendría un formato así, como el que están viendo, o sea, el mes de cargo al que corresponde, recuerden que siempre las declaraciones se hacen a mes vencido, ¿verdad? Ustedes van a tener los nombres de las personas, los documentos, qué vínculo funcional tiene, qué seguro de salud le corresponde, o sea, para que la BPS pueda efectivamente cobrar lo correcto. ¿Qué concepto estoy...? Profe, perdón. Sí. ¿Qué significa el vínculo funcional, lo que hace la empresa? ¿Cuál es su relación con la empresa? Si es patrón o si es empleado, y qué tipo de empleado es, si es un empleado mensual o si es un empleado formal. O si está a la orden. A la orden significa que no tiene ni día ni horario establecido, o sea, cuando lo necesitan lo llaman. Lo llaman. Bien. El concepto que estoy declarando, que puede ser sueldo, puede ser aguinaldo, puede ser salario vacacional, puede ser licencia, ¿sí? Los días que trabajó y la remuneración nominal. O sea, cuánto le corresponde cobrar. En base a eso, BPS va a hacer los cálculos que vimos en la diapositiva anterior. Va a decir, bueno, de este monto voy a tomar el 7,5 y el 15. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Se va a ver esta hermosa factura de BPS que el patrón va a tener que pagar. ¿Cómo se compone la factura? Bueno, los datos de la empresa, el cabezal siempre con la información, y después todos los campos están codificados, ¿sí? Y voy a tener aportes jubilatorios de los no dependientes, o sea, de los patrones. Voy a tener los aportes que se van a realizar por los empleados, o sea, va a estar todo sumado, lo que es el sueldo del patrón y lo que son los sueldos de los diferentes empleados. El seguro de enfermedad que corresponde tanto para el patrón como para los empleados, que se descontaron el 3%. Los fondos de reconversión laboral, tanto del patrón como del personal. El complemento de cuota mutual que les decía hoy, que está por acá, en el caso de que correspondiera hacerlo para alguien. Y el aporte adicional, pero del no dependiente, o sea, del patrón en el caso de que por algún motivo, no sé, empezara a tener un cónyuge o concubino a cargo o tuviera hijos también. ¿Sí? Esa factura, por acá al final va a tener el importe de pago, pero BPS también le acepta, a través de la presentación de una declaración jurada de no pago, que pueda ser el aporte mínimo. El aporte mínimo se considera aquel dinero que le retuvo al empleado en su recibo de sueldo, que sería lo correcto, ¿no? Para que la persona no pierda los derechos de usufructo de algún tipo de subsidio en el caso de necesitarlo. Bien, acá más o menos tenemos un resumen de lo que es una base de prestación contribuyente, ¿sí? Que es la que se utiliza para el cálculo de FONASA, también se utiliza para los aportes, dijimos, por categoría de los patrones, y la base ficta de contribución, que es la que se utiliza para los aportes jubilatorios. Ay, perdón. Entonces,
¿Quiénes van a tener derecho a la cuota mutual? Que es una cosa que a veces nos causa un poquito de incertidumbre. Bueno, en el caso de las sociedades, ninguno de sus integrantes tiene derecho al usufructo de la mutualista por parte de BPS. O sea, van a tener que gestionarla y pagarla de forma particular. En el caso de los dependientes, o sea, de nosotros empleados, tenemos que cumplir una de esas 3 condiciones. O haber trabajado un mínimo de 13 jornales, o el equivalente a 104 horas semanales, o percibir una retribución mayor o igual a 1,25 bases de prestación contribuyente. ¿Cuánto equivale eso en plata? Bueno, a un sueldo nominal de 6.087,50. Cobrando eso, ya tengo el derecho a la mutualista por parte de BPS y el patrón tiene la obligación de cubrirla. Puede pasar que no cumpla ninguno de los 3 requisitos y de todas formas el patrón decida aportar esa mutualista por nosotros. Los no dependientes, o sea, los patrones, van a tener derecho, en el caso de las unipersonales, siempre y cuando no superen los 5 empleados. Ya si contrata el empleado número 6, ya pierde el derecho a la mutualista por parte de BPS. Y obviamente en el caso del monotributo, como lo dijimos anteriormente, que solamente puede tener hasta un empleado, si lo tiene ya pierde el derecho al usufructo de la mutualista. Nos está quedando un minutito, nos dio justito para terminar esa parte, y ahora después vamos a entrar en otros organismos. ¿Les parece bien un break de unos 10 minutitos? ¿O les parece? Bárbaro, bien.